Rafael, estamos Bien, frente a llega esta mejor el situación audio. por la que está atravesando el país. El señor Béjar renunció, se fue, lo votaron, se tuvo que ir. ¿Cuál es tu interpretación? Sí, era insostenible la presencia de Héctor Béjar en la Cancillería. Eh, no solamente por la posición que ha marcado, y hay que saludar la Marina de Guerra del Perú, a través de un comunicado y luego a través de las acciones de su procurador, donde le está exigiendo una rectificación pronta a Héctor Béjar, porque acá se configuraría, y ya el procurador de la Marina vería, una querella y un acto de difamación. La Marina ha jugado su rol, pero más importante que eso ha sido la respuesta ciudadana, estimado primo. Las redes sociales, tú las has visto, tú formas parte de una opinión muy importante en las redes sociales y también la calle. Evidentemente, la calle, con ciudadanos que espontáneamente han salido a la puerta de Torre Tagle, ha sido determinante. Era insostenible, incluso hubo dudas, tú viste cómo se comportaron los ministros, como el de defensa, tratando de justificar, de dorar la píldora, tratando de poner paños fríos a la insensatez de Héctor Béjar, pero no dio resultado. Esta es otra derrota más del radicalismo marxista-leninista. Pero te cuento algo más, primo. Justo conversaba anoche con algunos amigos que han estado en la izquierda en juventud, han estado más adentro, hoy lo ven un poco ya con distancias, y también se informan y me dicen que es una torre de Babel en este momento el oficialismo, dentro del Congreso, dentro de Palacio y en las bases de Perú Libre. Prácticamente hay una jalada de cabellos, se están dando de golpes contra la pared porque están muy confundidos, una torre de Babel, porque el hecho de ver a Héctor Béjar en pocos días cayendo por su forma de decir las cosas, ha generado en ellos una desmoralización muy grande. Pero cuando el gato está patas arriba hay que tener más cuidado, porque dentro hay unas fuerzas que quisiéramos, caramba, trasladarlo ahorita para que los seguidores vean, que se dan de golpes, sobre todo bases de provincias, el SUTEM, ni qué hablar, primo Coco, están muy molestos con Pedro Castillo. Entonces, esta es la hora donde nosotros, desde la opinión, el análisis, debemos orientar mucho a los gobernantes. Y esperamos siempre, por más que nuestro amigo Beto Ortiz diga que él no es de oposición, como sí el periodista Cuña, sino que él es enemigo del gobierno, nosotros vamos cabeza fría, corazón caliente, Así es. apelando al diálogo con el presidente y los consensos para que gobierne con mano segura y firme y no se deje llevar por aquellos que son incendiarios. Aunque Pedro Franque antes era incendiario, ahora es bombero. Esta situación es extraña porque se supone que ellos siempre han estado pensando o animando a la gente a protestar. En el caso, por ejemplo, de las minas, hay una protesta y el señor Bellido, que es uno de los más, digamos, empedernidos movilizadores, ¿no?, de gente en el interior del país, habla que ahora esa gente que se está moviendo es gente de la oposición. O sea, ¿cómo? Mira, a mí me gusta que pase, te explico por qué. Me gusta que pase porque la gente no ha creído muchas veces en lo que le hemos dicho en su momento. Cuando le hemos dicho que son violentos, cuando le hemos dicho que son los que quieren destruir el país, no nos han creído. Bueno, no la mayoría, porque yo me niego a pensar que el país esté dividido. Para mí estamos en un 70-30. Lo que pasa es que el 30 está hoy muy movido y son especialistas en moverse, en mover masas. Pero acá hay un tema clave. Ellos siempre han dicho digamos, que defienden o representan al pueblo. ¿Cómo de pronto un primer ministro hoy, que para mí no es primer ministro, cualquier cosa, repito, y con todo el respeto del mundo para la persona, pero no para el funcionario, correcto? Acá hay una cosa. ¿Cómo es posible que en estos momentos, por ejemplo, si están protestando, diga que es oposición? O sea, mañana más tarde, cuando estén más, digamos, parados en el gobierno, ¿nos van a matar, nos van a perseguir, nos van a meter presos? Sí, ellos están en una situación díscola. Guido Bellido, si uno revisa sus antecedentes en las redes sociales, las cuentas que tenía, las fotografías, las actividades políticas, Guido Bellido, y su mismo Twitter lo dice, ¿no? Él es Pucallacta prácticamente, pueblo rojo. Ahora está en una situación muy difícil, la situación de investigación también de la Fiscalía,
nosotros tenemos que hacer un llamado al presidente, si bien ha tenido de forma insoslayable que remover al canciller de Torre Tagle, a Héctor Béjar, también tiene que hacerlo en otros ministerios. Incluso, primo Coco, un Bellido tiene que ser transparente y decir un momentito, ¿qué está pasando con los ministerios? Hay un canal de televisión que tiene una serie de deudas con los trabajadores y ahora ya tiene, por ejemplo, publicidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como no decían en la reunión que ha tenido el sábado el presidente Castillo con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, los dueños, y parece que ahora se van a reunir con los directores de prensa. Entonces el Bellido tiene que pensar, ¿estamos en un gobierno que apoya a los trabajadores? ¿Y este ministerio cómo hace? O sea, premio a un canal que tiene sentencias firmes y que deben ser ejecutadas y apelamos al Poder Judicial para que ya vea esto, con trabajadores impagos 3, 4, 5 años por beneficios sociales, y yo le voy a dar publicidad al Estado. Entonces, ahí viene la respuesta a tu pregunta. Es decir, Guido Bellido A, Guido Bellido B, Guido Bellido blanco, Guido Bellido rojo. Y eso está pasando con todos los ministerios. El señor Pedro Castillo, Vladimir Cerrón dice, son de los trabajadores, defienden a los trabajadores. O es que hubo una argolla para dar publicidad a algunos canales. No está diciendo el señor Vaca, que antes era abogado de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, hoy es presidente, ¿no?, de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Dice que para poner publicidad tiene que haber estadísticas, estudios de rating, un informe técnico, como si ese canal ya no está en la parrilla de canales de señal abierta, ahora aparece en un cable, en un número muy arriba del que estaba antes. Entonces esto merece una investigación. Por transparencia vamos a pedir todos los informes que sea menester al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque esto estamos, es decir, en una situación de transparencia o no. Entonces el señor Guido Bellido también es parte del problema, y el presidente que ha nombrado a estas personas en Transportes y Comunicaciones, en Defensa, como la presidencia del Consejo de Ministros y otros ministerios más, tiene que ir escuchando al ciudadano, escuchando la calle, escuchando opiniones y programas como el que tú diriges, para que maneje el Estado con racionalidad. Debe primar la razón en el Estado, porque no debe primar aquellos que vienen desde fuera y hay que hacer un estudio, primo Coco, los extranjeros que están viniendo ideologizados. No solo Evo es la punta del iceberg. Claro, él muchos. No va a salir pues a hablar a las plazas, él no va a salir a hablar en el público. Y ellos están viniendo y están alrededor de varios ministros y varios sectores del Estado, y esto hay que comenzar a investigar mucho, porque es gente que le está diciendo, oye, ¿cómo está yendo el gobierno, Vladimir Cerrón? El señor Castillo. Entonces ya se está viendo que se están abriendo bolsones, y en medio de eso hay algunos que siempre han dicho, somos del pueblo, radicales, y hoy están sin brújula, y eso es peor, porque en eso surgen los radicalismos, los fundamentalismos y los pioneritos o pioneros que dicen hay que ir por este camino y no por donde va el gobierno, ¿no? Lo que hay que ver también es un tema, cómo es posible que se haya hablado, y lo dijo el presidente de la República en un momento muy especial y con conferencia de prensa y todo, que van a ir contra la corrupción, cuando de pronto estamos premiando a un grupo empresarial que engañó a miles de personas con el tema del cuento de las acciones. O sea, les dijeron vas a ser dueño del canal, y a la hora de la hora no eran dueños de nada, y en realidad para mí fue una especie de engaño terrible, y por qué no decirlo de estafa, porque no eran dueños ni siquiera de un cassette. En esa época habían cassette, habían rollos, en fin, no eran dueños de nada, y se fueron por el lado de que eran dueños de la producción, o sea, el aire, o sea, y eso realmente no puedes tú reclamar ni nada. Entonces realmente fue terrible, mucha gente murió esperando que les devuelvan su plata y nunca se les devolvieron. Al respecto, yo escribí artículos y escribí también un libro en el que hago referencia y pido perdón en lo que me tocó, porque yo cuando llego ahí me convocan y me dicen, estamos en una situación, nos quieren quitar el canal, estos juicios por aquí, por allá, mira, está la vicepresidenta en ese momento de Alan García, está el que fue ministro de Fujimori, Palermo. Entonces nosotros que somos tan amorosos con la justicia y tan luchadores por la dignidad, dimos, oye, ¿y cómo fue esto de las acciones? Hay un papelito, sacaron. Ah, no, archivado. Ah, bueno, eso nos dio cierto, o sea, como que
nos sentíamos un poco más tranquilos. Pero ¿qué pasó en el camino? En el camino defendimos los valores, defendimos los principios, luchando por la libertad de prensa, y de un momento a otro, cuando ya los juicios iban acabándose y se iba solucionando el canal, entonces el broadcaster fue cambiando de opinión. Y cuando veíamos temas de mucha justicia, pero que tocaba intereses poderosos, no, esto ya no hay que verlo. Oye, no, por acá no, es que estoy conversando, un momentito, ¿qué pasó aquí? Entonces, yo documenté todo y lo tengo documentado con el equipo de prensa que teníamos, esto está pasando y es probable pues de que yo no acepte ningún tipo de cosas de esta naturaleza que infringen la libertad de prensa y yo vaya a renunciar. Pasaron unos meses y la cosa era insostenible, la tensión interna era fuerte y tuvimos que renunciar. Y lo hicimos con dignidad, con ética, y hoy en día podemos ver hacia atrás, hicimos lo correcto. Y justo Beto Ortiz también ha salido y ha dicho, ¿no?, de que han ido a buscarlo en 3 oportunidades, 2 personas, para pedir precio a su cabeza. Y uno de estos personajes es el mismo que también tuvo que ver con mi salida y mi renuncia digna de un medio de comunicación. Y así tenemos que seguir luchando, primo Coco, y en este gobierno, en una casa, en un departamento, ya va Vladimir Cerrón, dice Guido Bellido también ha ido, han almorzado. Entonces, por argollas, no hay que hacer estas argollas. Pues, si estas argollas van a facilitar que llegue publicidad a un determinado canal y no a las plataformas digitales, a los medios de provincia que lo merecen, entonces estamos hablando de que se está haciendo esos grupos de poder que estás mencionado, primo Coco. O sea, es repetir la historia. Bajo la mesa, en la sombra, se reúnen un poder paralelo. Claro. Y lo que también hay que ver, Rafael, y a la gente que nos está escuchando, es recordarles que, por ejemplo, en la época que Radio Mar era realmente, o sea, Radio Mar ha tenido etapas, ¿no? Una buena etapa, la etapa de oro, donde estaba el Ronco, estaba el Flaco Mayo, Américo Pachas, el Matapenas, es decir, los monstruos, estaba estaba Moreno, Julio Moreno, el Intocable, estaba Salvador Otoya, correcto, el Lechucero, es decir, esa época era una época de oro. Cada locutor costaba oro. Era como una especie de futbolista, hoy si quieres en comparación profesional. Te pagaban lo que querías. Es más, yo arranqué haciendo radio y me beneficié de esa época. Porque me pagaban un montón. Mensualmente me pagaban un montón porque logré ganar un concurso. Pero el asunto acá es que ellos eran pues, la publicidad se compraba en función de ellos. O sea, los locutores que había en la época. El Ronco pues, vendía y podía ganar lo que le daba la gana. Y me acuerdo que en esa época RBC logra convencerlos para que entren en una especie de sociedad y los convencen para que ellos tengan su radio. Y los sacan de Radio Mar y se llevan al grupo. Es allí donde yo entro después, en un concurso gano y entro y reemplazo a uno de ellos. ¿Ok? Pero se van los mejores, los bravos, no el Ronco se quedó con Radio Mar, pero los mejores que se fueron con ese grupo, con el pretexto de ser dueños. Al tiempo ya no eran dueños. O sea, tuvieron que irse. Terrible. Sí, y a veces la historia y los hechos nos ponen en determinadas circunstancias para llevar luz y para transparencia. A veces yo me he preguntado, ¿debí quedarme en el medio escrito donde estaba o aceptar esa propuesta donde se planteaba pues la cosa que hay una lucha por la justicia y nosotros que somos luchadores por la justicia? Bueno, pero quizá Dios nos puso en esa circunstancia para ser testigos de que tiene que llegarse a una investigación profunda y que tiene que hacerse justicia, y con lo que mencionas, primo Coco, es revisar nuevamente qué pasó, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tú tienes mucha historia que contar, has visto tienes ese testimonio, y si la vida nos puso ahí para observar cosas, y si esto nos permite profundizar más, porque cuánta gente el año 86, tú te acuerdas, por las acciones salía en caretas, salía en los periódicos, los avisos, el accionariado, y la gente que eran jubilados o personas amas de casa, viudas, todos ponían $1, $2, $100, lo que tenían sus ahorritos. Entonces me merecen una explicación hoy en día, por más que haya pasado el tiempo, o sus herederos. No, has tocado ese tema, caramba, que es importantísimo, y ojalá tengamos tiempo de conocer esos testimonios para hacer la historia de la radiodifusión en el Perú, primo Coco, donde tú puedes aportar mucho en la perspectiva que acabas de mencionar
de Radio Mar, los personajes que has conocido, el Ronco Gámez, en fin, es cuánta historia por narrar que debe quedar como testimonio y legado para los que nos sucedan. Qué bueno. Héctor Béjar, bien votado, bien sacado. ¿Qué significaba Sí. para el país? ¿Algo bueno, negativo, malo? Ahora, yo lamento que algunas voces como Hildebrand hayan tratado también de justificar de que Béjar se refería al año 75, luego al año 77, donde se vuelan 2 barcos cubanos. Ya, esas son ya simplonadas. Ya. Acá hay una cosa firme. Las instituciones tienen que respetarse. La institución de la Marina de Guerra tiene que respetarse. Y si alguien dijo hace 10 años, o hace un año, o en febrero de este año, que la Marina es parte del terrorismo y que la CIA tiene que ver y que para eso han sido entrenados, es un lenguaraz. Es una persona radical, insensata y con el pasado que tiene, eso es injustificable. Bien renunciado está. Porque yo creo que él se estaba resistiendo y aferrando al cargo, pero cuando ya la cosa fue más fuerte, ya tuvieron que decir, sí, mejor presenta tu carta. Entonces presentó su carta de renuncia irrevocable. Yo entendí que las renuncias todas son irrevocables, pero uno le agrega irrevocable, ya no tiene sentido, es una renuncia. Formalizaron la misma y está bien renunciado porque estaba generando mucho resquemor, pero no es el único que debe irse. Si el presidente Castillo es iluminado en el tema de la oficina de apoyo, donde su esposa ya está en la oficina de apoyo al presidente de la República, la señora profesora Lilia Paredes, y prima la luz, la buena inspiración por los peruanos, tiene que hacer más reacomodos en el gabinete, y Guido Bellido también tiene que ser, porque uno aprende, primo Coco. A veces hemos sido de jóvenes vehementes, pero cuando ya uno va asumiendo cargos, y si son de Estado, entonces uno tiene que decir, un momentito, yo ya tengo una posición de Estado, entonces tengo que ser sensato en lo que hago. Y Guido Bellido está a tiempo también de rectificarse, primo Coco, y de hacer las cosas mejor. Y si hay que parchar, reencauchar el gabinete, hay que hacerlo. Ahora, hay un asunto que, por ejemplo, yo todos los días me pregunto y me imagino que la gente también, Rafael, y es importante. Se supone que esta gente pidió el poder, para mí hubo fraude, hasta ahora lo mantengo y lo sigo sosteniendo hasta el final, porque tengo las pruebas, ¿correcto? La hemos visto mucho de nosotros, ellos les dicen evidencia, para mí son pruebas, ¿correcto? Porque hay un asunto. ¿Dónde está el tema de la lucha por el pueblo? ¿Dónde está esa promesa, oferta que hizo Chávez, hizo Maduro, hizo Castro y tantos otros más líderes de la izquierda comunistas? Y hoy vemos que nada, simplemente nada. Mira la huelga de mineros, ahora le dicen oposición. Mira tú el tema de la vacuna, mira tú cómo están. No estamos preparados, es más, han pagado y no saben cuánto les van a mandar. O sea, yo te pido a ti un delivery de un almuerzo, no me lo vas a mandar al día siguiente porque eso ya es calentado, eso ya no es almuerzo. Entonces, ¿cómo es posible que existan tantos asesores, tantas oficinas del gobierno y no podamos tener fechas definidas de llegada? Sí, mira, este es un punto donde se ve el ser, la existencia del hombre de izquierda. Mira Evo nomás, a los restaurantes que iba y al hotel que va, al donde estuvo en el Westin, hablando contra el capitalismo y yendo al restaurante y al hotel más capitalista. Es más, ¿qué pasa con el pueblo? Ellos que hablan tanto del pueblo, han mencionado a Chávez, que en paz descanse, está Maduro, Ortega, ellos dicen gobernar para el pueblo, pero en el fondo, por ahí circula un vídeo en el que dice, oye, si somos nosotros luchadores por el pueblo siempre debe quedar pueblo, porque si no, ¿quién va a votar por nosotros? Es decir, el pobre siempre tiene que ser pobre, porque él es el que nos da sus votos en las elecciones amañadas que hacen. Y como has dicho, sí ha habido un fraude. Entonces tú tienes las pruebas, como lo has dicho, son pruebas, no evidencias, y esto amerita que la comisión que va a investigar el proceso electoral, que ya se conformó, o se ha pedido que se forme esta comisión, que haga bien su trabajo, porque esto tiene que salir a la luz. Incluso Marta Moyano ha sostenido que no puede llamar presidente al señor Pedro Castillo porque es un presidente al que le han declarado presidente, que es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el ambiente el tema del fraude. Pero vamos a la izquierda dice defender al pueblo. Yo he visto, era estudiante escolar todavía, y vinieron las elecciones cuando fue Barrantes Lingán, alcalde de Lima,
pero en los distritos había alcaldes de Izquierda Unida. Todos ellos hicieron argolla. Y todos ellos entraron con un carrito feito y salieron con un carrito grandote. Con una casita chiquita y tuvieron más casitas. Si analizamos el año 83, 84, 85, en adelante, los alcaldes de izquierda a nivel nacional se comportaron quizá peor que aquellos que dicen ser pro capital. Entonces, lo que necesitamos acá, si quieres gobernar para el pueblo, tienes que gobernar de acuerdo al Estado de Derecho, de acuerdo a una economía neoclásica o clásica, pero sin dejar que la mano invisible de Adam Smith se convierta en una mano artrítica o una mano que solamente va a hacer que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres más pobres. Si aplicamos una buena política económica, corregimos los oligopolios y los monopolios. Y para hacer eso no se necesita ser un radical marxista-leninista, mariateguista, ni del Mer Rouge, ni pro-vietnamita, ni nada de eso. Se necesita gobernar con buena voluntad hacia el pueblo. Aquellos que dicen el pueblo, el pueblo, el pueblo, sencillamente, ahora que vemos con funcionarios que ayer eran radicales, y lo vi con Fujimori también, estimado primo Coco, te cuento que había muchos dirigentes de izquierda radical que después se alinearon con el Ministerio de Educación, por ejemplo, y resultaron dentro del ministerio gobernando con Fujimori y ganando muy bien y se olvidaron del pueblo. Eso no debe pasar. Ahora, para que la gente lo comprenda van a tener que sufrir, van a tener que vivirla. Sí, esto es clamoroso. En este momento, por ejemplo, lo que estamos viendo es que mucha gente se está desilusionando en menos de un mes de gobierno. Así es. Dicen, oye, ¿por qué voté? El gas es increíble. He escuchado amigos que también son colegas periodistas, oye, dice, hermano, pero esto se calculaba que el gobierno iba a generar ruido político, incertidumbre, pero no me imaginaba que el gas iba a llegar a 60 soles. O sea, de 34, 35 soles que pagaban en promedio en los distritos de Lima, todos están cerca de 60 soles. Es un abuso tremendo. Entonces la gente dice, ya pues señor Castillo, señor Franque, mire cómo está mi gas. Hay que ir a los mercados, primo Coco, están como, tienen pasadizos fantasma. He visto mercados de Surquillo, he visto mercados en La Victoria, en Modelo en Lince, en Surco, ya no son, los mercados están casi en silencio. Imagínate, entonces hay mucha gente joven, por eso te decía que a veces jóvenes hemos sido vehementes y decían, no, no puede ser el fujimorismo, la corrupción, nosotros no tenemos nada de fujimoristas, somos críticos, incluso tenemos artículos, y yo lo puedo demostrar, muy duros contra el fujimorismo. Acá ya el fujimorismo no tiene nada que ver, acá lo que tiene que ver es la justicia, la verdad, la veracidad, la realidad. ¿Y qué sucede? Los jóvenes dijeron, no, tenemos que votar un voto de protesta. Ahora esos jóvenes ya no están ganando ni 930 soles, menos del sueldo mínimo. Hay estudios que están diciendo que del sueldo mínimo, la mitad de jóvenes, el 50%, gana menos que 930 soles. Así es. Ahora, el tema también de los jóvenes es que necesitaban tener una elección, porque ellos han sido los más vehementes en defender esta posición. Sí, acá ha habido una juventud que ha sido manipulada. Pero lamentablemente acá hay una paradoja, algo de ironía. Sucede que estos jóvenes, cuando no han tenido la información que se debe, han sido manipulados por sectores caviares que con los de la derecha han ingresado a grandes medios de comunicación, escritos, plataformas digitales, señal abierta, y ellos les han ido vendiendo el tema de una juventud, pues, los pulpines, y sobre todo del Bicentenario, y han tergiversado las cosas, donde aquellos jóvenes que murieron en las protestas contra Merino han sido elevados a la calidad de héroes mediáticos con una ignorancia supina, una ignorancia extrema. Entonces muchos jóvenes se han dejado llevar por eso. Entonces muchos jóvenes a veces no han entendido bien qué es lo que está pasando en el Perú, y la izquierda ha jugado sus cartas. La izquierda caviar, con la paradoja, la ironía de una extrema derecha mediática que todavía sigue en lo mismo, sigue generando
bolsones de ignorancia, con programas que no tienen ningún nivel ni contenido, diciéndole a la juventud, mira, tú sea así, tírate tortas en la cara, o sacando en la televisión solo muerte, violencia, en vez de destacar a los talentos que tenemos en el Perú. Si cada alcalde, cada regidor, cada gobernador regional, cada congresista viera a su alrededor la cantidad de talento que tenemos y se desperdicia. Niños que juegan muy bien el ajedrez, niños que saben matemática, niños que tienen condiciones para el arte, para el teatro, la literatura, no son promovidos. Pero esa gente pues gobierna, cada uno son casa sola y gobierna con el sueldo del Estado para sus propios beneficios, haciendo consultorías de miles de soles con sus amigos, y si eso no cambia ahora, la situación va a ser más extrema y la gente, ese pueblo que votó por estos señores caviares, protocaviares y también radicales, va a sufrir y se va a frustrar como se frustró con Toledo. Eso es lo que va a pasar, hermano. Y dicho sea de paso, Toledo es el papá del señor Castillo, porque él ha estado 12 años ahora, metido ahí. Claro. Castillo se salió. Castillo Toledo tuvo más de 12 años con Toledo, Perú posible. Y tuvo Toledo su canciller Rodríguez Cuadros, ¿no? Claro. Que ahora Rodríguez Cuadros está por ahí, podría ser el nuevo canciller. Ya dijo que va a venir a ayudar a su amigo Castillo, ¿no? Ya ha dicho. Sí, Rafael, hay un asunto también que es importante y me gustaría conversar contigo. Ya me imagino que otro día vamos a tocar otros temas pasados. Qué bueno, porque la idea es, tú tienes una particularidad, tu meta, tu objetivo, tu línea va hacia a cómo sembrar valores, y me gustaría hablar contigo un poco más sobre el tema de los jóvenes, de cómo ha pasado toda esta situación, cómo los jóvenes muchas veces han sido engañados. No nos olvidemos que en el año 70 y algo, habían profesores que ingresaron a los colegios estatales a hacer un trabajo de ideología política. Es más, habían alumnos en colegios estatales que eran sacados de los colegios porque tenían facilidad de palabra y para poderlos preparar en política, y aprobaban el año, pero no estudiaban. O sea, tú leías libros, pero no estudiabas las clases, y sin embargo te aprobaban. O sea, he tenido una muy buena experiencia en ese sentido. Me gustaría compartirla contigo un día para que los jóvenes sepan cómo es que son utilizados muchas veces y no de buena forma, ¿no? A mí me gustaría un poco hablar ahorita contigo sobre el tema de lo que está pasando con Beto Ortiz, porque esto puede pasar con cualquiera de nosotros. O sea, no es un tema que Beto Ortiz es una isla, que si es gay, no es gay. Eso no debe importar para nada, como tampoco debe importar si es hombre o es mujer. Acá hay un asunto clave. Están yendo contra la libertad de expresión. Es una amenaza, vive la libertad de expresión una amenaza por parte del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, tenemos que ser enfáticos en el tema de la libertad de prensa. Con Beto Ortiz, a quien cuando vino muy fuerte la cosa, le envié un mensaje al WhatsApp y contestó y me dijo, estamos preparados para esto, ya hemos pasado por esto. Sentí en Beto Ortiz esa firmeza que tiene, y él ha sido enfático desde el extranjero. Me parece un baldón, me parece una trama inconsistente el hecho de tratar de que Beto Ortiz y otros periodistas de Willax, y meter a Willax en un problema como si fuera un brazo mediático de una organización criminal, disque eliminando a los enemigos de Keiko Fujimori. Eso no resiste el menor análisis. Necesitamos que los magistrados del Perú estén bien preparados y capacitados, porque aquí se ve la intencionalidad desde el poder para perseguir periodistas. Es cierto, Beto Ortiz ha sido radical y ha dicho, aquí hay una situación. Erasmo Wong no debió ir a la reunión porque Erasmo Wong también es denunciado y está comprendido en este tipo de no sé cómo denominarlo. Una cosita chiquita, disculpa. ¿Tú no crees que siendo Wong, yo lo conozco años por temas de publicidad, por temas de animación, correcto, en sus eventos, pero ¿tú no crees que él debió haber puesto una condición? Ya, ok, señor presidente, yo voy, pero usted retire la denuncia. Esa debió haber sido una condición. Ahora, yo he visto cuando a veces llega la carta del presidente y dice, hay una reunión en Palacio, como periodistas nos llegaba, y cuando he sido miembro de algunas instituciones mediáticas, llega el presidente y uy, el presidente te invita, todos quieren ir para la foto. No, uno tiene que ser humilde, sencillo y no vanagloriarse. Me invitó el presidente a Palacio
porque se almuerza bien, qué sé yo, o porque quiero estar en la foto. No, ahí Erasmo Wong, que es un hombre de recursos, es broadcaster de Willax, él debió sopesar eso y decir, caramba, ¿pertenece Willax a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión? Porque el gran error de los presidentes, de Humala, de Toledo y otros, es creer que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión representa a la prensa televisiva en el Perú, y no es cierto. Si Erasmo Wong y Willax no pertenecen, y si él es denunciado por un tipo que tuvo que ver también con el Jurado Nacional de Elecciones, en el sentido que no haya, obstaculizó, obstruyó, que haya un representante del Colegio de Abogados ahí, si con Castillo, este señor que ahora es ministro de Defensa, enviaron cartas notariales y esto para amedrentar, y luego pasan a denuncias en la Fiscalía, yo creo que Erasmo Wong debió haber emitido otra carta diciendo, señor presidente, por estas consideraciones yo no voy. Es decir, nadie se sienta a comer con su verdugo, ni a reunirse con su verdugo. Y debió, con esa actitud, dar un espaldarazo a los periodistas que trabajan en Willax. A su gente. Sea Philip Butters, Milagros Leiva, Claudia Toro, otros chicos más, a Beto, es decir, darle un espaldarazo. Justamente, como periodistas esto lo he visto, y cuando a veces se dan este tipo de reuniones, y yo lo he visto muy de cerca, cuando ya comienzan a conversar entre aquellos que te querellan, aquellos que te mandan cartas notariales por allá, eso ya podría ser ya un acto de traición, porque a tus espaldas no pueden estar dándose eso. O están sólidos y todos nosotros solidarios con Willax y sus periodistas, o sencillamente alguno de ellos comienza a flaquear, y eso no se puede permitir. No, y lo peor de todo que quedamos todos, los que estamos apoyando la libertad de expresión, quedamos mal. Descolocados, así es. Claro. Es ¿Qué defendemos? Con un huequito, y por ese huequito comienza a hacer agua el barco. Acá tiene que haber una defensa férrea de la libertad de prensa y magistrados, jueces y fiscales ejemplares que digan, un momentito, esto es un mamotreto, esta es una denuncia que no tiene pies ni cabeza. Sencillamente lo archivo, porque primero están los derechos fundamentales de la libertad de expresión. Suelen decir algunos fiscales y jueces, no, es que la libertad de prensa no es absoluta. Es cierto, no hay libertad de prensa absoluta, pero acá se ve desde el poder cómo quieren torcerle la voluntad a varios periodistas, y hay que reiterar nuestra solidaridad con Beto Ortiz. Internamente el gobierno está teniendo un problema grave, en el sentido que hay un grupo que apoya a Castillo y no quiere saber nada de Cerrón. Pero a la par Cerrón mantiene pues un poder que es innegable, ¿correcto? Pero el asunto acá es lo siguiente. Hay un personaje que está buscando un canal, yo no sé si tú lo conoces, creo que es apellido Loré de Mola, y está buscando su pretexto que es para el gobierno, justamente para enfrentar el tema de Willax, o sea, cómo hacer para enfrentar el tema de Willax. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer este señor Loré de Mola con Castillo? O sea, ¿cuál es el acercamiento que hay? ¿Cuál es la historia que hay con relación a este señor? Mira, esto tiene que esclarecerse. Está ese rum cada día más fuerte en los correos de no solamente parlamentarios, sino los correos de prensa, en los correos gubernamentales, y tendría que salir el señor Loré de Mola a esclarecer esta situación. Mencionas también el tema de Miguel del Castillo, y por ahí ya me están diciendo algunos amigos que él sería hombre fuerte en IRTP, Instituto de Radio y Televisión del Perú, que prácticamente Miguel del Castillo tendría de repente la presidencia del directorio. Bueno, acá hay una relación entre Belmont, Cerrón, Miguel del Castillo, otros personajes más. Beto Ortiz lo ha revelado. Entonces podría de alguna manera ya dándose esa suerte de repartija. Pero el señor Loré de Mola tendría que esclarecer esto porque es muy delicado. Tiene todo el derecho como ciudadano, quizás, ¿no? A querer hacer cosas, o bueno, pero ya cuando está de cerca una autoridad política y una autoridad de Estado, entonces estos lobbies se prestan a otro tipo de especulaciones. Es decir, tener un medio que le haga la competencia a Willax, o tener a Willax de nuestro lado, o tener el Canal 7 ya para ir silenciando a la oposición. Ya eso es un asunto muy delicado. Yo creo que el éxito, primo Coco, de que Perú no sea Perusalén, que no sea, digamos, Venezuela. Peruzuela, sí.
El hecho de que no seamos Venezuela, no estemos como Cuba, el hecho de que no vayamos a un esquema plurinacional, como dice Evo Morales, respeto lo pluricultural, pero lo plurinacional ya es cosecha de Evo Morales, que va más a desmembrar nuestras repúblicas para hacerle el juego a las grandes corporaciones mundiales. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Las grandes corporaciones mundiales alimentan a estos foros de Sao Paulo, le dan platita, le dan maíz a esas gallinas, entonces ellos comienzan acá a dar duro a la minería, a dar duro al capitalismo, nuestras repúblicas caen, pierden soberanía y los de arriba vienen de Estados Unidos, de Inglaterra, de esas corporaciones grandes y toman nuestros países. ¿Quién hizo el papel de tonto útil? La izquierda marxista-leninista. Entonces, en esas circunstancias, primo Coco, yo creo que lo que va a salvar al Perú es esto, la crítica que hacemos, ir al presidente directamente y decirle, señor presidente, esto no es así, modestamente como ciudadanos se lo decimos, por eso es que los Béjar ya no pueden crecer más. Entonces, si nosotros nos comportamos como estamos haciéndolo, con legitimidad, con autenticidad y en respeto de los derechos fundamentales, creo que Perú no va a ir camino a Peruzuela, ni va a ir camino hacia sociedades como la de Nicaragua, que cada día se destroza más. Entonces tenemos que corregir y ser fuertes. Esto es como Reina le marcó a Maradona, ¿te acuerdas? En un partido de la selección peruana con Argentina. Claro. Reina no lo dejó actuar a Maradona. Y lo hizo bien, con buen fútbol. Lo marcó y Maradona quedó neutralizado y empatamos, creo que en ese partido de selección a selección con Argentina 0-0, me parece. Entonces aquí tenemos que haber un montón de reinas para marcar al Maradona que está en Palacio, porque la izquierda lo consideraba su Maradona, pero como te digo, lo que me ha dicho un amigo, me ha dicho, oye hermano, adentro tal que se sacan los pelos y se dan de golpes con la cabeza. Se han desmoralizado con la salida de Béjar. Béjar era como su tótem. Exacto. Era su tótem. Exacto, ahí hay un tema clave. Es un tema clave. Yo no voy a hacer una comparación con Abimael Guzmán, pero yo sí quiero, en cierta forma, recordarle a la gente que Béjar no es pues un traído de la esquina, sino Béjar era el papá, el guía, el maestro guía de Cerrón. ¿Sí? A él lo llevaban como topen a las conferencias de las universidades para aquí, para allá, ahora virtualmente hablaba, es decir, Héctor Béjar, porque Velasco lo hizo famoso. ¿Te acuerdas que Velasco hizo la Biblioteca Peruana, los 100 libros azulitos? Sí. Que había y editaron esto con un editorial Inca, no sé cuánto, ya. Uno de los libros es de Béjar. Y en el colegio y en la universidad nos hacían leer a Béjar, Las guerrillas del 65. Béjar era un semidios. Cuando yo escuchaba a los marxistas-leninistas, porque yo siempre me he agarrado en todo tipo de peleas con ellos, desde los años 80, entonces Béjar era lo máximo. La gente iba a la universidad con 7 ensayos de Mariátegui a estudiar y en el colegio, y en el otro llevaban un libro de Héctor Béjar, editado por Velasco Alvarado. Increíble, ¿no? Las cosas que tenemos que aprender y además saber, porque realmente ahorita en estos momentos el país requiere de información y que los muchachos, los jóvenes de hoy, entiendan que no es tan fácil. No es un tema de agarrar y decir, yo voto por esto, yo voto por lo que sea. No, es un tema de futuro. El presente del país son los niños y los jóvenes. Si los jóvenes no tienen un seguro ahorita de vivir, de estudiar, de ser profesionales mañana más tarde, quiere decir que no van a tener nada, le estamos dejando nada. Primo, tú has dicho algo con la juventud y acá mira, hay como una suerte también de frustración nuestra, porque la gente dice, oye, pero no hay partidos. Y es verdad, primo, si yo estuviéramos en un partido, ¿qué cosas no haríamos por la juventud? Pero no lo hacemos porque, quiero pedir perdón a muchas personas. A veces para estar en un partido hay que ser conchudo. O a veces para estar en un partido hay que a veces hacer argollas. Y creo que tú y yo por eso resistimos y nos vamos. Nos invitan. ¿Cuántos políticos nos han invitado? Oye, ven, inscríbete, caramba, ya. Pero cuando tú comienzas a pensar bien, oye, pero este partido, mira, ese se ha pasado de camiseta 5 veces, el otro 7 veces. Entonces, ahí tenemos que hacer algo, primo Coco, por la juventud, no sé, pero necesitamos un partido político que marque la diferencia. Ya, necesitamos eso, porque no hay partidos políticos. Quiera Dios que en un futuro próximo apareciera un partido, porque hasta para hacer partido ya hemos visto cómo muchos que han hecho partido sacan millones de aquí, de allá,
no hay algo legítimo, no se sabe de quién los financia, o meten la uña al gobierno regional de Junín para hacer un partido político, y eso no va con nosotros. Si los hombres buenos y decentes se juntaran, hicieran un partido, ahí cambiaría el Perú, hermano. Los jóvenes tienen una respuesta a futuro a la historia. ¿Cómo es que han permitido que gente que le ha robado al pueblo en provincias como gobernadores, alcaldes provinciales, en fin, han tenido esa opción de poder llegar al poder principal, o sea, al gobierno central? O sea, ¿cómo es que ladrones, corruptos, hoy son gobierno? O sea, ¿cómo es que eso ha podido pasar? Porque si tú me dices a mí que Junín es el ejemplo, la gloria del país, porque mira todo lo bonito que es, ¿no? El comunismo, mira lo que nos está dando como ejemplo, bacán. Puno, la cantidad de plata que entra por contrabando y todo, si me dice que es un ejemplo para el país de cómo manejar una zona, una región, bacán, pues. Entonces los jóvenes tienen que agarrar y dar una especie también de respuesta a futuro de su irresponsabilidad de votar por alguien que definitivamente no tiene ni siquiera un ejemplo que copiar. O sea, acá en el Perú, porque si vas a agarrar Venezuela o vas a agarrar Cuba, no son ejemplos, ¿no? La gestión pública hecha por personajes de izquierda ha sido atroz en las municipalidades y los gobiernos regionales. Has mencionado algunos, donde se ha caracterizado porque los gobernadores han sido de izquierda y son los más atrasados hoy en la República. Son los más atrasados. Pero hay una situación que tenemos que evaluar y los jóvenes tienen que evaluar. Los jóvenes tienen que ser pensantes. Los jóvenes tienen que ser estudiosos. Los jóvenes tienen que darse cuenta que con ideas trasnochadas no se avanza. Tienen que ellos esforzarse por construir una generación con intelectuales, con artistas, con científicos, porque hemos visto en esta juventud, y hay que ser críticos, esto se debe por la mala forma como se manejan las instituciones públicas y privadas, los medios de comunicación, que no propenden, no coadyuvan a construir en la juventud una inspiración por la ciencia, por el arte, por las letras. Acá quieren que tú seas el que sale en la televisión y se tira tortas. Acá quieren que seas el mejor faite del barrio, porque acá te sacan en los programas quién tiene más tatuajes y es el más valiente, el más choro de su calle. Eso es lo que propenden los medios. Cuando veo tristemente a una persona en un canal que es emblemático porque se han esforzado, hacen bien sus cosas, sacan una novela y en el noticiero sacan al artista de la novela, en el otro programa sacan al otro artista y saben hacer su negocio, pero lo hacen para mal, porque en ese noticiero emblemático, lamentablemente es gente que solo vive para su mensualidad, gente intelectual que he conocido mucho antes que estuvieran ahí, estaban en RPP y han sido más jóvenes, saliendo, sí, mira, el cuchillo tiene 20 centímetros, le pasó por acá el ángulo, el otro haciendo terrorismo informativo. Cuando le quitas las ganas a la gente, el entusiasmo, la iniciativa, los valores, esos jóvenes se adormecen. No, esto no, ya lo encierras, ya no le generas el miedo, ese miedo los castra intelectualmente, entonces vas haciendo una masa de ignorantes y con eso puedes gobernar como quieres, como lo he visto anoche, cuando la primera noticia debió haber sido que Béjar caía, sale ese noticiero que lo acuchillaron, que lo mataron. Oiga, señores, esos medios de comunicación, Sociedad Nacional, señor Castillo, sáquelos de Palacio, señor. Claro, eso provoca la frustración de los muchachos. Muy bien, Rafael. Claro. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo, gracias por estar siempre con la radio. Gracias a ti, primo Coco, un abrazo a todo tu equipo y siempre adelante con el periodismo que deja huella en el Perú y formar nuevas generaciones. Chévere, un abrazo grande. Don Rafael Romero, periodista y por supuesto también representante del Diario Expreso el día de hoy, colaborando con nosotros todos los miércoles a las 8:30 de la mañana.